Ministry of Foreign Affairs has undertaken in the face of the tragic and unfortunate deaths of 14 Mexican nationals under custody of ICE immigration authorities through 2025 and this year. But firstly, I would like to address the tragic situation ICE authorities notified our Mexican consulate in San Bernardino last week when they shared with them that Mr. Jose Guadalupe, Mexican national, died at the Adelanto Processing Center operated by the Geo Group Corporation. At this point, the cause of death is yet to be determined, and our consular offices, both in Los Angeles and in San Bernardino, are actively following up on all the developments. The government of Mexico has requested urgent and exhaustive clarification regarding the circumstances of the case to determine responsibilities. I would like to convey my deepest and sincere condolences to the family and to the other 13 families that have tragically lost a loved one. I would like to reiterate and convey that the government of Mexico is with you, that from our consular network and ministry, we will and continue to assist you at all times with anything that you might need or consider necessary. Mr. Jose Guadalupe's case is not an isolated case, but rather a reflection of an alarming, unacceptable trend. Since January 2025, the government of Mexico has documented 14 deaths of nationals either under the custody of immigration authorities or during immigration control operations. Only at the Adelanto ICE facility processing center in the county of San Bernardino, 4 Mexican nationals have died apparently due to medical complications, highlighting a pattern of persistent structural deficiencies. The recurrence and frequency of these deaths are absolutely unacceptable. We consider that these deaths reveal systemic failures, operational deficiencies, and possible negligence counter to the United States' own protocols and regulations, as well as international human rights standards. The confinement conditions observed in different centers include inadequate infrastructure, insufficient medical care, and lack of effective surveillance and prevention mechanisms that put the lives and dignity of people under custody of the state at risk. During 2025 and 2026, the Ministry of Foreign Affairs, by means of its Undersecretariat for North America, has sent multiple diplomatic notes to the government of the United States regarding the well-being of Mexican nationals and the conditions surrounding their arrest and detention center. Also, high-level diplomatic conversations have been held to address the concerning situation indicative of an effective and insufficient administration and management on behalf of Geo Group, particularly regarding the health of the people detained and the medical care they provide. For all the documented cases, the Mexican Consular Network immediately activated its protocols, accompanied the families in the process, requested official information from immigration and forensic authorities, and identified different legal avenues available for families to consider and to support. We want to provide the clarification needed in these cases, and it's through these attorneys and civil organizations that the family are being accompanied and also informed of their rights. To this day, we have not received any response that would guarantee a correction of the conditions that led to these deaths. And it is due to this, and how our president, Dr. Claudia Sheinbaum Pardo, informed today at her press conference, that the government of Mexico insists on the urgency for concrete, verifiable actions with established deadlines to avoid any more deaths. We reiterate our stance against the use of excessive force during immigration arrests, and we reaffirm a commitment to follow up on the cases that are still unresolved in local and federal courts. And in alignment with our commitment to protect the rights and well-being of our nationals, in coordination with allied groups, the government of Mexico will be filing an amicus brief in the LT CIVEC Mesrobian et al. Versus ICE class action lawsuit, which was filed on January 26, 2026, in the Central California District Court, which addresses confinement conditions at the Adelanto ICE Processing Center. This class action seeks to represent all people currently detained or who could be detained in the future at the aforementioned
processing private center. And to denounce, it also seeks to denounce systemic confinement conditions that could constitute violations of constitutional, legal, and administrative standards applicable to people under immigration custody. The lawsuit was filed by 4 individuals detained in Adelanto with the support of the organizations and legal firms Public Counsel, Immigrant Defenders Law Center, Coalition for Humane Immigrants' Rights, CHIRLA, and the Wilkie Farr and Gallagher LLP law firm. It is brought against ICE authorities on the grounds that they are legally responsible for custody conditions at that facility, even though its logistical operations are managed by GEO Group. The government of Mexico will support this class action with the goal of ensuring that detention conditions and applicable procedures guarantee dignified and safe treatment, including timely access to professional medical evaluations, adequate nutrition, sufficient hygiene conditions, and immediate medical care to health issues. Through this participation, the government of Mexico is using the resources available within the U.S. legal system to protect the rights and well-being of detained Mexican nationals, as well as to promote systemic changes that can prevent situations such as those that led to the deaths of 4 Mexican nationals. We consider it crucial to bring light to this painful reality. Individuals who have lost their lives while under the direct custody of immigration authorities and GEO Group. Nothing justifies immigration processing and detention conditions that result in the deaths of individuals who should have been treated promptly with dignity and humanity, especially when there are cases of prolonged deprivation of liberty that are disproportionate and punitive. The government of Mexico will exhaust all legal, diplomatic, and multilateral avenues to demand justice, support the families, and ensure accountability and not recurrence of these situations. The protection of dignity of Mexicans abroad is and will continue to be an absolute priority for Mexico. De manera muy breve, en español me permitiré compartir. Antes que nada, agradeciendo la presencia de los cónsules titulares de México en la región del sur de California, así como del abogado Jesús Arias, con el que nuestras representaciones trabajan a través del programa de asesorías legales externas. Antes de hablar de las acciones que el Gobierno de México tomará de manera en el ámbito consular y legal en torno al trágico y lamentable fallecimiento de 14 personas mexicanas bajo custodia de la autoridad migratoria de ICE, quisiera abordar el caso del señor José Guadalupe. La semana pasada, autoridades de ICE del Centro de Procesamiento de Adelanto notificaron a nuestro consulado en San Bernardino sobre su lamentable fallecimiento. Hasta el momento, la causa oficial no ha sido determinada. Este caso se encuentra bajo seguimiento consular activo y el Gobierno de México ha solicitado esclarecer de manera urgente y exhaustiva los hechos para que se deslinden las responsabilidades que ameriten. Mi más sentido pésame a su familia, así como a las otras 13 familias mexicanas que han perdido a un ser querido en nuestros centros de detención. Les reitero y transmito que el Gobierno de México está con ustedes, que seguiremos desde nuestra red consular y desde la Secretaría de Relaciones Exteriores acompañándoles en todo momento. El caso del señor José Guadalupe no es un hecho aislado, es un reflejo de una tendencia alarmante e inaceptable. Desde enero de 2025, el Gobierno de México ha documentado 14 fallecimientos de personas mexicanas bajo custodias de autoridades migratorias o durante operativos de control migratorio. Tan solo en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, en el condado de San Bernardino, 4 personas mexicanas han fallecido por aparentes complicaciones médicas, lo que evidencia un patrón persistente de deficiencias estructurales. La reiteración y frecuencia de estas muertes son absolutamente inaceptables. Consideramos que estos decesos revelan fallas sistémicas, insuficiencias operativas y posibles negligencias que contravienen los propios protocolos y normas de los Estados Unidos, así como los estándares internacionales de derechos humanos.
Las condiciones de detención observadas en diversos centros de detención privados incluyen infraestructura inadecuada, atención médica insuficiente y ausencia de mecanismos efectivos de vigilancia y prevención, y ponen en riesgo la vida y dignidad de las personas que están bajo custodia del Estado. En todos los casos documentados, la Red Consular de México ha activado de inmediato los protocolos de atención, ha brindado acompañamiento a las familias, solicitado información oficial a las autoridades migratorias y forenses y ha emitido notas diplomáticas a la Embajada de los Estados Unidos en México. Se ha apoyado en la repatriación de los restos de quienes desearon ser sepultados en México y se ha buscado comunicación constante con las autoridades responsables. De igual manera, se han explorado las vías legales, las líneas legales posibles para el esclarecimiento de los hechos y se han canalizado a abogados, abogadas y organizaciones civiles para que las familias conozcan sus derechos ante este tipo de circunstancias. A la fecha, no hemos recibido respuestas que garanticen la corrección de las condiciones que propician estos fallecimientos. Por lo que, y como lo instruyó y lo anunció el día de hoy la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia de prensa, y ante su siempre preocupación por el bienestar de la población mexicana, el día de hoy el Gobierno de México anuncia que se sumará como amigo de la Corte a través de la figura legal amicus curiae en la demanda colectiva LT Sevac Mesrovian et al. En contra de ICE, que se presentó el 26 de enero de este año ante la Corte de Distrito Central de California, relacionada con las condiciones de detención en el Centro de Procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en ICE. Esta acción colectiva busca representar a todas las personas actualmente detenidas o que pudieran ser recluidas en dicho centro, así como denunciar condiciones sistemáticas de confinamiento que podrían constituir violaciones a estándares constitucionales, legales y administrativos aplicables a personas bajo custodia migratoria. La demanda fue promovida por 4 personas detenidas en ese centro con el acompañamiento de las organizaciones y firmas legales Public Counsel, Immigrant Defenders Law Center, Coalition for Human Rights, Immigration Rights y Wilkie Farr y Gallagher LLP. Se interpone contra las autoridades de ICE al considerar que son jurídicamente responsables de las condiciones de custodia en dicho centro, aun cuando su operación logística está a cargo de la empresa privada Geo Group. La demanda señala condiciones de confinamiento deficientes e identifica un patrón sistémico de negligencia médica, particularmente en el acceso a la salud de personas con condiciones médicas preexistentes, caracterizado por solicitudes de atención ignoradas o demoradas, barreras para acceder a los mecanismos de atención y una respuesta clínica tardía o insuficiente. Esto es en contravención de los estándares constitucionales mínimos y de las normas nacionales de detención basadas en el desempeño aplicados a este centro. El Gobierno de México apoyará dicha demanda con el objetivo de que las condiciones de detención, los procesos aplicables garanticen un trato digno y seguro, incluyendo acceso oportuno a evaluaciones médicas profesionales, alimentación adecuada, condiciones de higiene suficientes y atención inmediata a problemas de salud. Consideramos indispensable visibilizar esta realidad dolorosa e inaceptable. Personas que perdieron la vida mientras se encontraban en centros de detención privados y que nada justifica las condiciones de procesamiento y de detención migratoria que derivaron en su muerte. El Gobierno de México agotará todas las vías jurídicas, diplomáticas y multilaterales para exigir justicia, acompañar a las familias y garantizar que estos casos no queden impunes ni se repitan. La protección y la dignidad de las personas mexicanas en el exterior son y seguirán siendo una prioridad absoluta del Estado mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, directora general, por su mensaje. Ahora escucharemos el mensaje del Cónsul General de México en Los Ángeles. Thank you, General Director, for your message. Now we will hear the message for Consul General of Mexico in Los Angeles. Muchísimas gracias, Juan Carlos. I'd like to start by welcoming all to the Mexican Consulate in Los Angeles. I am
happy to have the Director of Consular Protection and Strategic Planning from the Foreign Ministry, Vanessa Calva, with us, my colleague, Salvador Percastre, the Consul of Mexico in San Bernardino, and my friend, Jesus Arias, consultant attorney of this consulate. I also would like to start by expressing, on behalf of those of us who work at the Mexican consulate, our condolences to the family for your loss. And I would like to reiterate what President Claudia Sheinbaum herself has expressed several times in terms of our deep concern over the deaths of Mexican nationals in detention centers in recent months. In particular, we are concerned about the operation of detention centers and the outsourcing of these services to private companies. These companies may be private, for-profit corporations, but to the extent that they represent public authority, they are responsible for meeting the medical needs and adequate food requirements of each individual under their custody. Each death represents a human tragedy, a life lost, a devastated family, and an affected community. Our main obligation as consular officials is to demand clarity, transparency, and accountability in each case. At the same time, we do our best to fill the void left by the authorities at the detention center in terms of communicating with the families and the loved ones of those confined. I want to emphasize this point. There is almost no flow of information between federal immigration authorities at these detention centers and the families of those detained. We do this because the right to provide consular protection services is an internationally recognized prerogative of the nation state under the Vienna Convention on Consular Relations. It is based on the principle of reciprocity. Nothing that we do is alien or contrary to what the US consular teams do in Mexico on a daily basis. The responsibility of our consular officials who visit the detention centers all around the United States, and in particular, the downtown detention center by ICE B-18, is specifically to provide several specific services. First, locate Mexican nationals. Secondly, document and verify detention conditions. Thirdly, identify medical needs. 4, guarantee access to clear information about their legal situation. 5, contact family members and accompany them throughout the process. 6, coordinate legal assistance with our legal teams. And finally, accompany as best as we can emotionally complex processes with the families. Based on these interviews that we have done since June 6th, when these type of operations started, operations in work sites and street pickups, as well as targeted enforcement operations, we have interviewed 1,809 Mexican nationals in ICE B-18.
it is very interesting to see the profile of the people that we are interviewing and that we are finding in ISB 18. Of those 1,800 people, the vast majority, 92%, are men of productive age. Only 8% are females or women. The vast majority has established roots in this country. On average, they have spent more than 10 years living in the United States, of those 1,800 that we have interviewed. 15% of them have spent in this country between 21 and 25 years. 9% have spent between 16 and 20 years. 9% have spent between 26 and 30 years in this country. The vast majority have established roots in this country. 36% of them have children born in this country, as it is the case in your family. In some, they have active contributors to the well-being of society as a whole because they are integrated members of the communities they belong. Ahora, muy brevemente, permítanme decir lo anterior en español. Comienzo dándoles la más cordial bienvenida a todos. Nos sentimos muy contentos de que esté con nosotros la Directora General de Protección Consular y Planeación Estratégica, Vanessa Calva Ruiz, así como el Cónsul de México en San Bernardino, Salvador Percastre, y mi amigo, abogado consultor de esta representación, Jesús Arias. Quiero comenzar expresándole a la familia, a nombre propio y de todos los compañeros que trabajamos en esta oficina consular, nuestras condolencias. Y también comenzar reiterando lo que la propia Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha señalado en varias ocasiones, en términos de nuestra profunda preocupación por las muertes de nacionales mexicanos en centros de detención durante los últimos meses. En particular, nos preocupa la operación de los centros de detención y la subcontratación de estos servicios a empresas privadas. Si bien estas empresas pueden ser corporaciones privadas con fines de lucro, en la medida que representan a la autoridad pública, son responsables de atender las necesidades médicas y de garantizar una alimentación adecuada a cada persona bajo su custodia. Cada muerte representa una tragedia humana, una vida perdida, una familia devastada y una comunidad afectada. Nuestra principal obligación como funcionarios de los consulados de México en el exterior es exigir claridad, transparencia y rendición de cuentas en cada caso. Al mismo tiempo, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para llenar el vacío que dejan las autoridades de los centros de detención en términos de comunicación con las familias y los seres queridos de las personas detenidas. Quisiera reiterar este punto. Existe casi un nulo flujo de información entre las autoridades federales de inmigración y las familias de los migrantes detenidos. Hacemos esto porque el derecho a brindar protección consular es una prerrogativa reconocida internacionalmente al Estado-nación, conforme la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Esto se basa en la reciprocidad.
nada de lo que hacemos es ajeno o contrario a lo que nuestras contrapartes de los equipos estadounidenses de consulados que hay en nuestro país hacen de manera cotidiana. Nuestra responsabilidad, pues, es asistir y proteger a los nacionales detenidos. Y en específico, nuestros equipos que van a los centros de detención de las autoridades migratorias dispersos en todo Estados Unidos, pero específicamente a los equipos del Consulado General de México en Los Ángeles, que visitan todos los días, incluyendo fines de semana, el centro de detención que está aquí en Downtown Los Ángeles, también conocido como ICE B-18. Estos equipos ofrecen los siguientes servicios. Primero, localización de nacionales mexicanos. Segundo, nosotros verificamos y documentamos las condiciones de detención. Tercero, identificamos las necesidades médicas de los migrantes detenidos. Cuarto, garantizamos el acceso a información clara sobre su situación legal. Quinto, contactamos a sus familiares y los acompañamos durante todo el proceso. Sexto, coordinamos la asistencia legal de nuestros equipos de abogados. Y por último, acompañamos en la medida de nuestras posibilidades los procesos emocionalmente complejos por los que atraviesan las familias. A la fecha, del 6 de junio al 27 de marzo del 2026, los equipos del Consulado General de México en Los Ángeles han entrevistado a 1,809 compatriotas en el centro de detención del centro de Los Ángeles. Es muy interesante revisar el patrón, el perfil que surge del análisis estadístico de estas personas. La mayoría son hombres, 92% son hombres en edad productiva. Únicamente nosotros hemos encontrado en estos 1,809 personas a 8% de mujeres, el equivalente a 149 mujeres. También este perfil da cuenta de que estamos hablando de personas que han echado raíces en este país. El promedio de estancia en los Estados Unidos de las personas que nosotros hemos entrevistado es y que han pasado más de 10 años es 50%. El 50% de los 1,809 personas que hemos entrevistado han en promedio pasado 10 años residiendo en Estados Unidos. Por ejemplo, de los 1,800, el 15% han pasado entre 21 y 25 años, el 9% entre 26 y 30 años, el 9% entre 16 y 20 años. Es decir, es gente que ha echado raíces en este país. El 36% de los 1,809 que nosotros hemos entrevistado, el 36% tienen hijos nacidos en los Estados Unidos, como es el caso de la familia de José Guadalupe. En suma, se trata de contribuyentes activos a la prosperidad de la sociedad en general, miembros integrados a la comunidad de la que han formado parte por décadas. Muchas gracias. Gracias, Cónsul General. Ahora escucharemos al titular del Consulado de México en San Bernardino, California. Thank you, Consul General. Now we will hear the Consul of Mexico in San Bernardino, California. Thank you very much. Nuevamente condolencias para la familia. On behalf of Consulate of Mexico in San Bernardino, our mandate is clear: to protect the rights
dignity, and integrity of Mexican nationals abroad, especially in context on immigration detention, specifically in California, the southern of California. The consulate maintains a permanent presence at the Adelanto ICE Processing Center through ongoing consular protection visits, not sporadic but continuous, direct interviews with the Mexican detained, verification of detention conditions, identification of legal needs, communication with family members to prevent isolation, management of legal representation through program SOX-PALE, close monitoring of each case through our institutional systems. These actions as part of a continuous and active support effort from consulate. In situation of like this context, the consulate immediately activates a response protocol that includes immediate contact with authorities, support and accompaniment for families, formal request for clear, diligent, and transparency investigations, coordinations with the Embassy of Mexico in Washington, and exploration of legal actions and accountability mechanisms. Our principle is clear. Each case must be clarified. The government of Mexico views this event with deep concern. We reiterate that Mexican person in immigration detention have the right to dignified treatment, to adequate transparency, and measures to prevent the recurrence of these events. Como Consulado de México en San Bernardino, mantenemos presencia permanente, particularmente en el Centro de Procesamiento del ICE en Adelanto. Las acciones incluyen visitas de protección consular constantes, no esporádicas, constantes, continuas, entrevistas directas con personas detenidas para verificar y conocer su situación real, verificación de condiciones de detención, identificación de sus necesidades, comunicación con las familias, somos los primeros respondientes, gestión de representación legal a través de programas como el PALE, el abogado Jesús Arias, por ejemplo, seguimiento puntual de cada caso mediante nuestros sistemas institucionales. Estas acciones forman parte de un acompañamiento permanente y activo. Ante estas situaciones, en este contexto, el consulado activa de inmediato un protocolo de atención que incluye, entre otras cosas, contacto inmediato con las autoridades, el acompañamiento a las familias, solicitud formal de investigación, claras, dirigentes y transparentes, coordinación con la Embajada de México en Washington, seguimiento ante instancias del ámbito jurisdiccional y exploración de acciones legales y mecanismos de rendición de cuentas. Nuestro principio es claro: cada caso debe esclarecerse plenamente. Como Gobierno de México, observamos estos hechos con profunda preocupación y reiteramos que las personas en detención migratoria tienen derecho a un trato digno, a atención médica adecuada y a la protección de su integridad física. Seguiremos con firmeza para exigir transparencia, rendición de cuentas y medidas que prevengan la repetición de estos hechos. Muchas gracias.
Agradecemos al titular del Consulado de México en San Bernardino sus palabras. Ahora le pediríamos al abogado de la familia, Jesús Eduardo Arias, que nos dirija unas palabras. We thank the Consul of Mexico in San Bernardino for his words. Now we will ask attorney for the family, Mr. Jesús Eduardo Arias, to share a few words. Thank you. Good afternoon. I will start by saying thank you to everybody here. I think it's important for the community to be informed. And I think it's a very important moment that we are living right now. Every single day, this moment is very important. So thank you for letting everybody know. And thank you, Directora Calva. Thank you, Ambassador Carlos. Thank you, Consul Dr. Percastre. And thank you to our Consul Generals as well, Cónsules Generales y Cónsules Titulares, tanto en el Condado de Oxnard como el Condado de Ventura. Thank you very much for giving us the opportunity on behalf of the family. And I want to say especially, thank you. Gracias, señora. Gracias a la familia Ramos por estar aquí. De verdad lo siento mucho en las circunstancias en las que nos estamos viendo el día de hoy. The constitutional rights and the human rights are not for sale. So following the instructions of the Mexican president, we're going to look into this. Because if the company is going to take the right of contract with the government for profit, for a financial interest, then they must undertake as well the responsibilities that comes with it. And that's the law. So at this point, specifically what we are already doing is we have filed 2 lawsuits on behalf of the 2 other families that unfortunately are still suffering from the moment of not being able to get their loved one back from that place, from Adelanto. And no one should be sent to a place to serve any sentence of pretty much death for a violation of immigration law. No one. Nowhere and not here. And this is why we're doing this. We already filed 2 lawsuits in addition to the litigation that the Mexican government is supporting and will be supporting, specifically on behalf of 2 other families that unfortunately are still struggling to deal with this loss. And just when we file those 2 lawsuits, we have another family. So the situation that we have required to do something extraordinary, and this is why we appreciate on behalf of the families the position of the Mexican government, because it does require extraordinary actions, not only from governments, but also from the community. So thank you to the community for knowing what's going on, and then for us, we will bring this to the courts. And we are going to look into as well for the rights of Mr. Ramos. The constitutional rights and the human rights are not for sale. That's what we're going to present this in the court of law. And as well, we are going to conduct right now, as we speak, we are conducting a private investigation, a forensic investigation to investigate what are the causes of death of Mr. Ramos. That is happening right now. Because this family, as well as all the families of the people detained in Adelanto, deserve answers. And I would just conclude this portion in English by saying, the family and all the families deserve a response. Until today, they have not had even the dignity to call this family and tell them, I'm sorry, your husband has died. Not until today. We invite them to do that, to be humans, and to do what every human being deserves. Solamente quiero agradecer brevemente en español, por supuesto, a la familia Ramos por la oportunidad de estar aquí, señora, lo siento mucho, y sus hijos también,
Gracias por estar aquí. Y por supuesto agradecemos mucho a la oficina del presidente de México. Gracias, directora Calva. Gracias, embajador Carlos. Gracias al doctor Precaste, a nuestros cónsules en Ventura y en Oxnard por la oportunidad de que las familias puedan hacer saber a la comunidad que no están solos y vamos a investigar esto hasta las últimas consecuencias. Dejaré que más bien sea la familia Ramos quien pueda decir unas palabras, si se puede, se lo agradezco mucho. De hecho, sus hijos me han pedido, y gracias por la oportunidad también, de decir unas pequeñas palabras, unas pocas palabras también en inglés, un mensaje que la familia quiere hacer para la comunidad. Y agradecemos mucho. Estamos en este momento, hoy, el día de hoy, la familia y el Consulado de México estamos haciendo una investigación forense independiente, además de las investigaciones forenses que serán hechas por el Condado de San Bernardino, especialmente, por supuesto, gracias al cónsul de San Bernardino, que nos han brindado el apoyo para hacer esta investigación paralela o alternativa, porque queremos saber realmente qué sucedió y, lo más importante, no puede seguir sucediendo esto. Acciones extraordinarias requieren una reacción extraordinaria y lo estamos viendo en este posicionamiento del Gobierno de México que apreciamos mucho. Así que vamos a proceder no solo con las 2 demandas que ya habíamos interpuesto hace cuestión de días, y ahora lamentablemente tenemos que actuar también por la familia Ramos, porque eso es lo que el señor Ramos merece y lo que todas las personas que están detenidas merecen. Los derechos constitucionales y los derechos humanos no están a la venta, y ese es el mensaje que queremos mandar. Por último, hacemos saber que las autoridades de inmigración no se han comunicado al día de hoy con mi oficina ni con la familia para informarles qué sucedió, mucho menos para darles sus condolencias. Agradecemos el interés de la comunidad y en este momento, cónsul, si me permite, me gustaría invitar a la señora Antonia a dirigir unas palabras para la audiencia. Buenas tardes. Primero quiero darle las gracias al Consulado Mexicano que nos han dado apoyo y de que nos hemos dado cuenta de que no estamos solos y que queremos que mi esposo tenga justicia porque él no merecía morir así. Él era un hombre muy trabajador y muy responsable y no me ha dejado nada más el dolor a mí, dejó dolor en mis hijos y en su madre y en sus hermanos. Gracias. Muchas gracias, cónsul. Si me permite, creo que también los hijos querían decir unas palabras. Sí. Yeah, can you come for a moment? Gracias, señora. ¿El nombre de la señora cuál es? Antonia. Tobar. Por el momento, Tobar. T-O-B-A-R. Can you do that to the mic? Do that again to the mic. Can you say your mom's name, please? Antonia Tobar. And yours. My name is Gloria Ramos. I want to start off by saying thank you to them for, giving us a support system. What happened to my dad was very inhumane. I think my family and I deserve to know the truth of what happened to my dad. I want justice for my dad, and I want justice for all the families out there who are suffering and who have gone through our same situation of losing a loved one, because I think no one deserves to go through that. Thank you. Gloria, do you speak Spanish? Yes, I do. Could you say something in español? Si quieres
decir lo mismo que quieres justicia para tu papá y como dijiste en inglés? Quiero justicia para mi papá y para todas las familias que han perdido a alguien, porque pues no es una manera para perder a una persona que a uno quiere. Pues esto. Gracias. Podemos invitar también a José Ramos Jr. Hello, my name is Jose Ramos. I'm the son of Jose Ramos. Mi papá es una persona, una buena papá. Y he was a good dad. He was a good person. He was not a criminal. He was a hard worker. Lo sentimos mucho, pero muchas gracias. Ahorita vamos a la parte de preguntas, ¿ok? Thank you so much. Consul. Abogado, aprovechando que tiene la palabra, le puedo hacer una pregunta. Un momento, por favor, ¿ok? Agradecemos a los familiares por tomar el micrófono y compartirnos sus sentimientos. We thank the family members for taking the mic, taking the stand and sharing with us their stories. If it is okay with the Presidium, I will now open the floor to questions. ¿Está de acuerdo los miembros del Presidium? Abriría el micrófono para preguntas. Había una primera pregunta, por favor. En la declaración que hay da a conocer hoy, lo primero que ponen hasta arriba es que el señor Ramos tenía antecedentes criminales. Solamente quiero preguntar, ¿qué opina usted que quieran caracterizar al señor José Guadalupe primero como una persona que había cometido delitos y por eso había terminado dentro del centro de detención? Pues es muy lamentable que lo primero que hagan, como comenté hace un momento, en lugar de contactar a la familia y decirles lo que pasó, o por lo menos las condolencias, que quieran caracterizar a una persona que está detenida en la inmigración después de haber trabajado 25 o más años, de haber pagado sus impuestos y sacar adelante dos ciudadanos. Estos chicos son ciudadanos norteamericanos y no se merecen ese trato y perder a su papá. Entonces esa caracterización desde luego que no es solo prematura, pero es ofensiva, porque entonces cualquier persona que es víctima de abuso, como lo vimos en Minnesota, lo primero que lamentablemente esta administración ha hecho, lo sabemos, es de alguna manera tratar de publicar información que simplemente la única intención es denostar a la persona, a la víctima. Eso es un doble abuso. Esa es la respuesta de parte de la familia. Es lamentable, es muy triste. Y por supuesto, lo seguimos invitando para que se comuniquen, por lo menos si tengan la decencia de responder a esta familia y darle su condolencia. Gracias. Caballero, por favor. Yo sé que tiene que hacer la necropsia y todo eso de la muerte del señor Ramos. ¿Qué les dijeron? ¿Por qué murió? La versión de la autoridad dice que se sintió mal, que la litera se le llevaron al hospital. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora o que le han explicado? Gracias. La pregunta dices, ¿qué les dijeron? No nos han dicho nada. Nada de nada. No ha habido ningún acercamiento, ninguna llamada, que esto es inusual, debo decirlo, no es la primera ocasión, gracias a Dios, llevo 20 años trabajando en esto, es la primera ocasión, primera familia en mi carrera que no recibe una sola llamada. Eso es algo no aceptable. Entonces, para responder a la pregunta un poquito más sustancialmente, vamos a investigar. Estamos haciendo nuestra propia investigación forense para determinar cuál fue la causa de la muerte del señor Ramos, que minutos antes de fallecer habló con su esposa. Antes de tomar la pregunta, por favor, digan su nombre y el medio que nos están acompañando. Before taking the word, please say your name and the media outlet. Por favor. Juan Carlos, ¿va a decir en inglés? Va a decir algo en inglés el abogado, por favor. Thank you. I just want to say real quick for folks covering this in English, it is unusual
and it's really extraordinary. We have not received any formal notification from the authorities. And in regards to the cause of that, that's what we're doing. We're going to do a forensic independent investigation to determine what was the cause of that of Mr. Ramos, who just minutes before his dad was talking to his wife. We hear nothing from the authorities. Gracias. Araceli Martínez, del periódico La Opinión. Una pregunta para usted y otra para el cónsul. No sé si nos pudiera dar alguna información de quién era el señor que falleció, su edad, qué se dedicaba, cuántos años tenía en el país, y un poquito de él. Y al cónsul, no sé si pudiéramos tener la lista de todos los mexicanos que han muerto en este segundo mandato de Trump en los centros de detención. Y también se habla mucho de los derechos, pero la realidad y lo que nosotros hemos venido reportando es que los inmigrantes detenidos, particularmente en Adelanto y en California, mueren después de varias veces estar pidiendo atención médica por semanas y solamente los que los llevan al hospital cuando los encuentran tirados o se desmayan y por consecuencia mueren en los hospitales. ¿Qué está haciendo el gobierno de México para prevenir que sigan estas muertes, pues que sin motivo, que pudieron haberse prevenido? Gracias. Bueno, se han dado 14, como mencionó la directora general Vanessa Calva, se han dado 14 casos de personas mexicanas fallecidas en centros de detención a nivel nacional, y en el área metropolitana de Los Ángeles han fallecido 4 connacionales, todos ellos varones, y todos ellos cuentan con representación legal de nuestros abogados consultores. Respecto a tu segunda pregunta, esa es una de nuestras principales responsabilidades. Nosotros entrevistamos a estas personas y le informamos a la autoridad competente dentro del centro de detención que fulanito o fulanita necesita de un tratamiento médico especial o de una dieta especial. Nosotros lo apuntamos en nuestro reporte. De hecho, fue el propio cónsul de protección a quien le tocó entrevistar al señor José Guadalupe aquí en el centro de detención, y lo subimos toda esa información a una base de datos nacional que pueden consultar todos los funcionarios de protección de la red consular mexicana, porque el segundo reto para nosotros está en la constante movilidad de estas personas hacia otras áreas, hacia otros centros de detención. En el momento en que llega a Adelanto, ya mis compañeros en San Bernardino ya saben de esa entrevista y le conducen otra, y de nuevo vuelven a llamar la atención sobre las necesidades específicas. Por eso es que nosotros estamos haciendo este posicionamiento por instrucciones de la Presidenta de la República. Nos preocupa las condiciones de estos centros de detención, nos preocupa que sean subcontratados ciertos servicios de administración de estos centros a corporaciones privadas, que aun cuando sean corporaciones privadas que buscan el lucro, en tanto que representan a la autoridad pública, son responsables de proveer la atención médica necesaria y las condiciones de alimentación específicas que requieren estas personas, cada persona que esté bajo su custodia. Hoy lamentamos el fallecimiento de José Guadalupe y de los otros 3 compatriotas que han fallecido en los últimos meses aquí en Los Ángeles, pero también te puedo decir que hay muchos otros casos de personas que nosotros pudimos detectar y que llamamos la atención de las autoridades sobre la necesidad de recibir tratamiento médico. Obviamente algo está fallando, porque esto simplemente no debería de suceder.
Gracias. Y para responder su pregunta, ¿quién era José Guadalupe? Nos han dicho que en un principio la idea es ir sobre los peores criminales en el país. Esa era la idea. Y luego entonces, pues si hablamos de un mexicano que emigró de Guanajuato hace más de 25 años, 28 años, y que se dedicó a trabajar por todos esos años y a sacar adelante, educar y sacar adelante a sus 2 hijos ciudadanos, y que durante todo ese tiempo no ha sido convicto absolutamente de ningún crimen, mucho menos delitos graves o cualquier cosa de lo que inicialmente la administración dijo que iba a hacer. El señor Ramos fue arrestado en las afueras de una corte, cuando lo único que estaba haciendo es acudir a arreglar el único caso que tuvo, por el cual ni siquiera fue convicto. Entonces, esto de decir y querer caracterizar a la víctima como un criminal es lamentable. La verdad, no son años, por cierto, 52 años. Okay. 52 years old, a resident in Los Angeles. He was an immigrant, more than 28 years living in the United States, paying taxes, working hard, and he had never been convicted of any crime, let alone any felonies or high crimes, as the administration actually intentionally said at the very beginning. He was arrested by ICE illegally at the entrance of the courthouse for the only case that he had, and he was actually taken care of. So that's the story of Mr. Ramos, and that's what we appreciate that you guys let the community know, because it's not fair, and it's false, and it's inhuman to speak about a victim and try to characterize that victim as a criminal. Not only do it in life, but they double down even when he dies, and he cannot actually defend himself. But guess what? We are doing this for him. We are going to speak on his behalf. The government of Mexico is going to speak on his behalf. The family is going to speak on his behalf, and we're going to act on his behalf. Por favor, adelante, caballo. Su nombre y el medio que representa. Gracias. Soy Alejandro, soy activista. Buenas tardes. Si ha habido cerca de 200,000 deportaciones y han habido más de 20,000 visitas consulares, ¿qué pasó con la diferencia? ¿No? Hay una muy grande diferencia ahí. No se les permitió las visitas consulares. Hay reportes, nosotros visitamos los centros de detención, principalmente allá en San Bernardino, en Adelanto, perdón. Y hay reportes de mexicanos que hemos visitado que nos dicen que no los han visitado por meses, por muchos meses. Creo que sus reportes de ellos son válidos, sus denuncias de ellos son válidos. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarles a ustedes o hablar con el gobierno de México, con Claudia Sheinbaum, con los diputados migrantes, con la senadora, para que les den presupuesto, ¿no? A ustedes para que cumplan con esa tarea? Sí, gracias nuevamente. Aquí hay de los comentarios que hacía nuestro cónsul general, y es con lo que operan todas las representaciones consulares en cualquier parte del mundo, que es a partir de este instrumento de la Convención Consular de Viena, la Convención de Viena de Derechos Consulares. Ese es uno de los puntos que ya desde hace tiempo nuestra red consular, de manera preventiva y proactiva, ha estado transmitiendo, informando a nuestra comunidad, que tienen ese derecho, número uno, de permanecer en silencio, de contar siempre con un representante legal antes de firmar cualquier documento o tomar alguna decisión sobre su situación legal, y que tienen el derecho de poder hablar con su consulado. Esta notificación consular, como le llamamos, es
es uno de los ejes que a lo largo de muchos años México ha enfatizado y que desde el año pasado se hizo un reforzamiento extraordinario de que todos los equipos consulares en Estados Unidos realizaran estas visitas. Y es muy importante el que nos ayuden a transmitirle a nuestra comunidad la importancia de acercarse a sus consulados, para que sea antes de una detención el que puedan conocer sus derechos y que se les pueda, a través de los programas legales que tenemos y de las diferentes organizaciones civiles, legales, migratorias, constitucionales con las que trabajan. Bueno. Perdón. Con esta vasta red de agrupaciones con las que tenemos, que cada persona se acerque antes de cualquier otra situación. Ya, disculpen eso. Simplemente cerrar diciendo que en efecto el ejercicio que se realiza de manera diaria y permanente con centros de detención está ahí, que es muy importante que las personas soliciten hablar con su consulado, porque existen centros de detención que no permiten el ingreso consular a menos que la persona mexicana lo solicite. Entonces, estos son parte de las conversaciones que mis colegas mantienen de manera permanente y que nos ayudan mucho cuando nos ayudan a amplificar eso, para que en el momento en que alguna organización con las que colaboran nuestros consulados identifique un caso sensible, un caso de la persona que necesite, que se les notifique. Para eso estamos. Y en efecto, la oportunidad que siempre se tiene de tener una conversación con una persona, preferimos que sea antes de que sea detenida. Y por eso es que se realizan permanentemente acciones en torno a esto, en torno a sus derechos migratorios, civiles y constitucionales, y agradecemos su interés para que esto sea información que reciba nuestra comunidad de manera permanente. Gracias. Hemos pasado la hora. Damos por concluida la conferencia de prensa. Damos espacio si es que quieren algún comentario con el abogado Arias en lo particular sobre el caso, con las reservas, ¿no? Y la familia también con el acompañamiento del abogado. Muchas gracias por su presencia. Thank you all for coming. We now end this press conference.